Bien, iniciamos esta ronda de entrevistas, por supuesto, hablando de un tema muy importante y es el tema del salario mínimo. Y para ello se encuentra con nosotros el profesor de Economía, Juan Jovane, ustedes ya lo conocen. Vamos a hablar de una demanda que se va a presentar en contra de ese salario mínimo. ¿Por qué, profesor? Buenos días, ¿cómo está? Bueno, mire, lo que ocurre es lo siguiente. El artículo 66 de la Constitución panameña realmente instituye algo que podríamos llamar el salario familiar, que es algo que tiene una larga historia en las doctrinas económicas. Viene desde León XIII, el Papa León XIII, allá en la Rerum Novarum. Y la Constitución dice entonces que el salario debe alcanzar para las necesidades del trabajador y su familia. Entonces, nosotros entendemos, y lo estamos demostrando con el escrito que hacemos, que el señor presidente incumplió con ese principio, porque el salario mínimo realmente está lejos, el que se instituyó, de cumplir con que el trabajador pueda llenar no solo la canasta básica alimenticia, sino el conjunto de sus necesidades. Y por otro lado, digamos, el otro elemento de eso es cómo se hizo eso, porque cuando el señor presidente instituyó la regulación de precios en Panamá, él estaba obligado por ley, por la ley 45, estaba obligado a introducir las medidas que eliminaran, y así lo dice, creo que es el artículo 40, que eliminara las imperfecciones de mercado. Eso no se hizo. O sea, aquí sigue la especulación, sigue dándose todo. Entonces, cuando se da un salario mínimo, ese salario mínimo termina realmente convirtiéndose simplemente en un alza de precio. Entonces, eso es lo que nosotros estamos demandando hoy a las 10 de la mañana. Porque esto ha tenido consecuencias bien graves para el panameño. Fíjese que en el año 2000 aproximadamente, de cada 100 balboas que se producían en el país, 37 balboas con 80 centavos se convertían en salario. Hoy día eso ha caído y solo 24,70 es salario. O sea, los trabajadores han perdido una masa tan grande de ingresos. Poder de adquisición, diríamos, sí, profesor. Mire, yo lo medí y eso es tan grande que en 2 años se paga toda la ampliación del Canal de Panamá con lo que han perdido los trabajadores en participación en el PIB. Pero sobre todo han sufrido también no solo los trabajadores de salario mínimo, han sufrido los trabajadores por arriba del salario mínimo, porque esos ni siquiera reciben el aumento del salario mínimo. Entonces están afectando a las clases medias. El salario medio en Panamá, que más o menos es el trabajador promedio, y se habla mucho desde el 99, el año 1999, más o menos hasta la fecha, la productividad del trabajo ha subido en 75%. 75%. Pero el salario real del trabajador solo ha subido en 13%. O sea, hay una brecha inmensa. Y esas son las cosas que hay que corregir. Porque aquí se están quejando mucho que no funciona el mercado doméstico. Pero el mercado doméstico no funciona porque el trabajador ha perdido capacidad adquisitiva. El mercado interno no funciona porque además la gente un poco durante algún tiempo logró salvar la situación endeudándose. Ya todo el mundo está tan endeudado que eso no funciona, y el consumo es más o menos el 60% del Producto Interno Bruto, así que eso es lo que la gente siente en el mercado, que no están funcionando las cosas. Y si encima vemos lo que está ocurriendo a nivel internacional, por ejemplo, tenemos a su vez, ¿verdad?, ayudar a nuestra industria, a su vez ayudar a nuestra agricultura, para que eso por lo menos le dé más actividad al mercado interno. Esas cosas no se están haciendo, pero sobre todo lo que queremos demostrar es que el señor presidente ha incumplido tanto con la Constitución como con la ley, la llamada ley de la libre competencia, y eso no es correcto. Digamos, eso se tiene que corregir, porque de lo contrario, digamos, va a seguir esta tendencia. Yo no sé hasta dónde va a llegar, porque si ya bajó de 37,8 a 24,7 la participación de los trabajadores en el PIB, al final de cuentas, bueno, el ingreso se sigue concentrando y concentrando en pocas manos, y no funciona entonces la economía bien. ¿Quiénes van a presentar esa demanda y en qué está sustentado el tema del salario mínimo que ustedes están objetando? Bueno, mire, se hizo un estudio y se usó como base 2 cosas. Se usó como base, en primer lugar, la canasta que usa la Contraloría para medir el IPC. Eso dice que el panameño aproximadamente gasta entre el 22-25% en alimentos, y el resto lo tiene que gastar en otras necesidades. Cuando usted ve eso y toma en cuenta, entonces, incluso toma como cierta, no necesariamente lo es, pues está muy baja, la canasta de alimentos del que hace el MEF, entonces usted se da cuenta de que el salario mínimo no alcanza para nada, ¿verdad?, para llenar lo que dice la Constitución. La Constitución dice
las necesidades del trabajador y de su familia, e incluso agrega para que mejore económicamente el trabajador, y eso no ha venido ocurriendo en Panamá. Es hora entonces que el crecimiento del país se distribuya mejor, y que si hay crecimiento, digamos, nos alegremos por el crecimiento, pero veamos dos cosas que hay que cuidar, ¿verdad? Al trabajador y al medio ambiente. Ahora, profesor, no es una mera especulación. Hace menos de media hora una persona me comentaba que anteriormente, hace unos 2 años atrás, iba al supermercado, quizás más, con $30 y hacía la compra prácticamente de los 3 golpes, como decimos en buen panameño, y que hoy día solamente con $30 compra 3, 4 cosas y eso es todo. Ese nivel de precio que estamos enfrentando, ¿hasta dónde puede ser sostenible? Bueno, mire, se puede llegar a poner más duro todavía, porque si usted sigue el índice de precio de alimentos de la FAO, a final del año pasado ya empezó a crecer de nuevo. Él había estado bajando y ahora empezó a crecer. Entonces, un poco la experiencia en Panamá nos dice que... No es una mera percepción, entonces, el hecho de que con $30 antes compraba mucho, ahora compro nada. No, es que ha habido mucha especulación. Si usted ve, el precio que le pagan al productor no ha subido, pero el precio que le venden al consumidor sí ha subido, ¿verdad? Y estuvieron importando barato y vendiendo caro, o sea, eso se llama especulación, y a eso nos referimos. El presidente, más allá de su regulación de precios, tenía la obligación de enfrentar esa especulación, porque la ley le obligaba, en el fondo, a eliminar, como dice la ley, ¿verdad?, aquellos motivos que distorsionaban el mercado, aquellos motivos que nos llevaban lejos de lo que se llama un mercado perfecto. Entonces, ahí está el problema. Mientras no haya un gobierno que se atreva a ayudar a los productores del campo, diciéndole hay que tener un mejor precio para el productor del campo, y diciendo a los consumidores necesitamos también un mejor precio para los consumidores de la ciudad, entonces implica ¿qué cosa? Bajar ese margen de intermediación, que es el que está matando realmente, por así decirlo, el presupuesto de la familia panameña. Por último, profesor, ¿dónde se va a presentar esta demanda? ¿A qué hora? A la Corte Suprema, hoy a las 10 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia, y vamos a ir acompañados de la Federación Auténtica de Trabajadores, que son también los firmantes de esta demanda de inconstitucionalidad. Bien, profesor, ahí estaremos entonces a las 10 de la mañana dándole cobertura a esta importante demanda que ustedes van a presentar en contra del salario mínimo, sustentada en lo que usted acaba de mencionar.